Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre, un abrazo enorme y gracias por darle play a este vídeo. Espero que estén listos, porque hoy tenemos un tema que, vaya, nos va a dejar con la boca abierta. El titular lo dice todo, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Están listos para el chisme? Porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más recientes sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no los conocen, ellos son una de las parejas más queridas, comentadas y amadas del mundo del entretenimiento turco. Protagonistas de la serie Love is in the Air, su química traspasó la pantalla, y muchísimos fans soñaron con que su amor fuera real, incluso después de finalizada la serie. Y vaya si lo fue, hasta cierto punto. Pero, no nos adelantemos. Hoy vamos a analizar a fondo esta impactante noticia que ha sacudido a todos. Vamos a repasar la cronología de su relación, desde ese primer flechazo en el set hasta los rumores, las confirmaciones, las fotos, las entrevistas y por supuesto, lo que nos trajo hasta aquí, esta bomba informativa que ha dado la vuelta al mundo. Así que prepárense para un viaje por la montaña rusa de emociones que es la vida de Hande y Kerem. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, de los dramas turcos, de las series, de sus actores favoritos, y por supuesto, de todo lo que nos interesa a ustedes y a mí. Suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí. Comencemos. A ver, empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que al unirlos, provocan suspiros y emoción entre sus seguidores. Love is in the Air, la serie que los catapultó al estrellato internacional, fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor surgiera. La serie, con su historia de amor, malentendidos y reconciliaciones, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, la magia traspasó la pantalla. La química entre Hande y Kerem era innegable, evidente en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión especial. Y es que, ¿quién podría olvidar esa primera vez que los vimos juntos? La serie, ambientada en el mundo de las flores y el diseño floral, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven soñadora que lucha por sus estudios, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto peculiar. La trama, llena de enredos, mentiras y falsas promesas, nos cautivó desde el primer episodio. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente atrapó a la audiencia fue la conexión palpable entre los dos protagonistas. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la naturalidad con la que se relacionaban, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. La tensión sexual era evidente y la complicidad, innegable. Los fans, con el corazón en un puño, esperaban ansiosamente cada nuevo episodio, cada nueva escena, cada nueva interacción entre Eda y Serkan. Ansiaban que el amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y poco a poco los rumores comenzaron a circular. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban fotos de Hande y Kerem juntos fuera del set. Los fans detectives expertos analizaban cada detalle, cada like, cada comentario en las redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y finalmente las pruebas comenzaron a acumularse. Vimos fotos de ellos juntos en restaurantes románticos, en paseos por la playa, en eventos públicos. La prensa del corazón se hizo eco de estos rumores, publicando artículos y reportajes sobre la posible relación entre los dos actores. Las revistas se llenaron de fotos de ellos tomados de la mano, abrazándose, besándose, imágenes que confirmaban lo que todos querían creer, que el amor entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem, era real. En un principio, ambos actores se mostraron cautelosos. Evitaban hacer declaraciones directas sobre su relación, jugando al misterio y alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Pero con el tiempo la evidencia se hizo abrumadora. Las fotos hablaban por sí solas, y los rumores se convirtieron en una realidad innegable. Y llegó el día en que finalmente confirmaron su relación. A través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y apariciones públicas, Hande y Kerem dejaron claro que estaban juntos y que se amaban. El mundo entero celebró su amor.
Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, enamorados. Compartían momentos especiales con sus fans, publicando fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando lo mucho que se querían y lo felices que eran juntos. Sus publicaciones se llenaban de comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Era como un cuento de hadas que se hacía realidad. Recuerdo especialmente una entrevista en la que Kerem, con una sonrisa de oreja a oreja, habló sobre Hande. La describió como una persona maravillosa, con un gran corazón y una energía contagiosa. Habló de su admiración por su talento y de su felicidad por tenerla en su vida. Hande, por su parte, también se deshacía en elogios hacia Kerem, destacando su profesionalismo, su bondad y su sentido del humor. Y así, durante un tiempo, vivimos enamorados de su amor. Era un amor que parecía fuerte, estable y destinado a durar. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se dedicaban tiernos mensajes en público y parecían inseparables. Asistían juntos a eventos, caminaban de la mano por las alfombras rojas y compartían su vida cotidiana con sus fans. Parecían haber encontrado el uno en el otro al compañero perfecto, esa alma gemela con la que compartir la vida. Viajaron juntos por el mundo compartiendo fotos de sus vacaciones y momentos especiales. Se les veía felices y enamorados, disfrutando de la compañía del otro y fortaleciendo su relación. Sus redes sociales se convirtieron en un diario de su amor, donde compartían momentos íntimos y demostraban al mundo lo mucho que se querían. Se convirtieron en un referente para muchos jóvenes, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y una inspiración para encontrar a su media naranja. Sus fans los admiraban, los seguían y los apoyaban en cada paso que daban. Era una relación que parecía sacada de una película romántica. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el amor, la fama y la presión mediática pueden ser una combinación explosiva. Los rumores de crisis, de distanciamientos, de desacuerdos comenzaron a circular. Los fans, con el corazón en un puño, empezaron a notar cambios. Menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales, menos muestras de cariño público. La magia, que parecía inagotable, comenzaba a desvanecerse. Las especulaciones se intensificaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja perfecta parecía estar en problemas? Era el fin de su amor. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estas interrogantes. Los paparazzi estaban al acecho buscando la primicia que confirmara o desmintiera los rumores. Las redes sociales servían con teorías y especulaciones de los fans, que no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunos medios de comunicación comenzaron a publicar artículos sobre la posible ruptura, citando fuentes anónimas que hablaban de diferencias irreconciliables. Otros especulaban sobre la aparición de terceras personas, alimentando aún más la controversia. Los fans desesperados intentaban encontrar respuestas en las redes sociales, analizando cada like, cada comentario, cada foto, en busca de alguna pista que les diera esperanza. La presión mediática se intensificó y Hande y Kerem comenzaron a mostrarse más reservados en público. Evitaban hacer declaraciones sobre su relación y se mostraban más distantes en eventos y entrevistas. La situación se volvió tensa y difícil, tanto para ellos como para sus seguidores. Y entonces, llegó el bombazo. El 30 de julio de 2025. La noticia que nadie esperaba. La noticia que ha dejado a todos en shock. La noticia que ha confirmado lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, ya no están juntos. La noticia llegó a través de un comunicado oficial, compartido a través de sus agencias de representación. Un comunicado breve, conciso y, en cierto modo, enigmático. No revelaron las razones de la ruptura, pero sí dejaron claro que la decisión había sido mutua y que, a pesar de todo, se guardaban cariño y respeto mutuo. Una decisión que, aunque respetable, dejó un gran vacío en el corazón de sus seguidores. El comunicado, escueto pero contundente, anunciaba el fin de una relación que había cautivado a millones de personas en todo el mundo. No se daban detalles sobre los motivos de la separación, pero se pedía respeto a la privacidad de ambos actores en este difícil momento. La noticia se propagó rápidamente por todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Los fans, incrédulos y tristes, reaccionaron con mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales. Muchos expresaron su decepción y su tristeza,
pero también mostraron su respeto por la decisión de Hande y Kerem. La noticia se convirtió en trending topic en varias plataformas, y los comentarios y las especulaciones se multiplicaron. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan sólida, a tomar esta drástica decisión? Las especulaciones se dispararon. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren diferencias irreconciliables relacionadas con sus agendas de trabajo, sus expectativas de futuro y la presión mediática. Otros hablan de un desgaste natural de la relación, de la dificultad de mantener la llama del amor encendida bajo el constante escrutinio público. Otros, más maliciosos, sugieren la aparición de terceras personas. Las teorías sobre las causas de la ruptura se multiplicaron. Se hablaba de incompatibilidades en sus estilos de vida, de diferencias en sus ambiciones profesionales, de la dificultad de conciliar sus agendas de trabajo, de la presión constante de los medios de comunicación y de la dificultad de mantener una relación privada bajo el foco público. Algunos incluso sugirieron que la relación había llegado a su fin debido a la aparición de nuevas oportunidades profesionales para ambos actores, que les impedían dedicar el tiempo y la atención necesarios a su relación. Pero por el momento todos son rumores. Lo único cierto es que Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Una noticia que, como dije al principio, ha sorprendido a todos, pero que al mismo tiempo nos recuerda la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas. La ruptura de Hande y Kerem nos recuerda que incluso en las relaciones más sólidas pueden surgir desafíos y dificultades. La fama y la presión mediática pueden ser un factor determinante en la vida de las celebridades y pueden afectar la estabilidad de sus relaciones. A veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. A pesar de la tristeza que nos produce esta noticia, es importante recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Es fundamental que entendamos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen ser respetados y apoyados. ¿Qué les deparará el futuro a Hande y Kerem? ¿Seguirán sus carreras en solitario? ¿Encontrarán nuevamente el amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, siempre los recordaremos como la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos enseñó que el amor puede ser real, incluso en el mundo de la fama y el glamour. Es inevitable que los fans se pregunten qué pasará con sus carreras. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Continuarán sus caminos por separado? La industria del entretenimiento turco está en constante evolución, y ambos actores tienen un gran potencial para seguir cosechando éxitos. Y por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad. Estaremos aquí, en este canal, para mantenerlos informados de todo lo que ocurra en sus vidas. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita. En resumen, amigos, hoy hemos hablado de la impactante noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, desde el flechazo en el set de Love is in the Air, hasta la confirmación de su relación, los momentos felices, los rumores de crisis y, finalmente, la triste noticia de su ruptura. Hemos analizado las posibles causas de su separación y recordado la importancia de respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros caminos. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, aunque a veces efímero, es una de las experiencias más hermosas de la vida. Su relación nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Y aunque su historia haya llegado a su fin, su amor nos dejó una huella imborrable en el corazón. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido informados. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta noticia. ¿Creen que hay una explicación definitiva para la ruptura? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. No duden en dejar sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de las últimas novedades. Y como siempre, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayuda muchísimo y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.